La hidrosfera. La hidrosfera es una capa formada por agua que rodea la superficie terrestre. Por encima de la geosfera esta constituye uno de los sistemas terrestres más importantes, ya que influye en en la conservación del medio ideal para la vida. El conjunto de aguas que forman la hidrosfera se despliega en mares, océanos, ríos, corrientes subterráneas, glaciares, nubes y humedad ambiente. ¿Cuánta agua? El planeta Tierra está conformado por materiales sólidos o tierras emergidas que constituyen el 30% de la superficie más las aguas de océanos y mares que representan el mayor porcentaje, el 70%, pero dentro de este conjunto podemos considerar las aguas saladas por un lado y las aguas dulces continentales por el otro. Así vemos que el porcentaje de aguas dulces imprescindibles para el desarrollo de la vida es mucho menor. Solo el 6%, sin embargo, esta cantidad es suficiente para posibilitar el desarrollo de la vida. ¿Cómo se distribuye el agua en la Tierra? La mayor cantidad de agua del planeta se encuentra en los mares y océanos, 94%. El otro 6% conforma las aguas continentales y se distribuye de la siguiente manera. Tierras Tierras sumergidas, aguas saladas y continentales, mares y océanos, aguas continentales. Las aguas oceánicas. La superficie de nuestro planeta está cubierta en su mayor parte por aguas oceánicas. Los continentes se hallan separados por océanos. Si miramos un mapa, veremos que sobre ellos se escriben nombres tales como Océano Índico, Océano Atlántico y como letra de menor tamaño Mar Caribe, Mar Mediterráneo o Mar Argentino. Ujú. El hombre bautizó estas enormes masas de agua salada de la siguiente forma: Océano Atlántico, el que separa América de Europa; el Océano Pacífico, el que se halla entre América y Japón; y Océano Índico, que se encuentra al sur de la India, entre Australia y África; y Océano Glaciar Ártico, que rodea el Polo Norte. Los mares. Se trata de las zonas de los océanos más cercanos a las costas. El agua del mar es salada y está en continuo movimiento, el que podemos apreciar al contemplar las olas. Estos son producidos por el viento, que también se da origen a las corrientes marinas. Estas corrientes son muy importantes. Los cálidos, por ejemplo, modifican el clima de las zonas que tocan. Otras, las de agua fría, originan en los polos, son riquísimas en peces. ¿Lo sabías? Los mares son movimientos de ascenso y descenso de las aguas del mar. Cada 24 horas hay cuatro mareas, dos altas y dos bajas. La atracción del eje de la luna sobre las aguas es el origen de las mareas. En algunos casos, la bajante es tan pronunciada que permite el tránsito a pie por zonas que en otros momentos están cubiertos por las aguas. El fondo del mar. El fondo del mar fue un misterio absoluto durante milenios. Recién, a partir de las experiencias del profesor Picard, mediados del siglo XX, con la ballesfera, pudo comenzar a dilucidarse los trabajos de Jacques Cousteau con sus artefactos submarinos. Permitieron el trazado de mapas del fondo marino. Las técnicas de sonar, ondas de rebote, determinaron el descubrimiento de cordilleras montañosas que recorren el lecho de los océanos. Sus picos son más altos que el Everest y muchas islas son picachos de estas cordilleras. Los fosas oceánicas, las fosas oceánicas o cimas alcanzan a veces más de 10 kilómetros de profundidad. Se ha comprobado, merced a la fotografía satelital, la presencia de continentes hundidos. Se especula con que uno de ellos puede albergar las ruinas de la fabulosa Atlántida. Desde la estratosfera es posible fotografiar con nitidez objetos de 10 centímetros de longitud. Estamos Esta moderna tecnología permitió en 1987 descubrir los restos del Titanic, el famoso buque hundido a comienzos del siglo XX y considerado inalienable.
inhallable. En este caso, se utilizaron submarinos controlados por computadora. En las grandes profundidades hay vida. Se trata de peces rarísimos, completamente ciegos, debido a que la luz del sol jamás llega al lecho marino. Por ahora, los minus submarinos computados pueden llegar al fondo marino, logran resistir las grandes presiones que ejerce el agua del mar, ya que la misma aumenta progresivamente con la profundidad. El oxígeno almacenado en tanques permite a ciertos niveles los movimientos de los buzos. La frontera entre el mar y la tierra. La línea de la costa marca el límite o frontera entre el mar y la tierra. Los continentes se orientan en el mar, dando origen a la llamada plataforma continental, cuya profundidad media es de unos 200 metros. En ella encontramos abundante y variada fauna y flora marinas. Inmensidades oceánicas. Si bien a partir de los 300 metros la vida en los océanos es escasa, no por ello es menos rica. En las grandes fosas oceánicas del Pacífico hasta 10.000 metros encontramos extraños animales que cuentan con órganos de iluminación propios. Aguas superficiales. Aguas superficiales. Las hojas del mar lindrantes con la superficie se hallan ocupadas por bancos de peces cuyo alimento básico es el plancton. Erosión marina. El oleaje hace que toneladas de agua se desarrollen contra las rocas y las playas. El efecto de desgaste que se produce se denomina erosión marina. Cuando la costa es alta y rocosa, el oleaje sumado al viento origina los acantilados. Las playas y dunas se forman debido a los sedimentos marinos formados por conchillas y cantos rotados pulverizados, que son arrojados directamente a la costa por las olas. Esta acción se lleva a cabo desde hace millones de años. Corrientes marinas. Las corrientes marinas son movimientos de grandes cantidades de agua que se desplazan a distinta velocidad y están formados por la diversa densidad acuática y por la acción eólica. Son decisivas en la modificación del clima, pues humedecen o calientan el aire que está en contacto con la superficie acuática. La acción de los vientos traslada esas masas de aire en las tierras del interior de los países. ¿Qué son las corrientes marinas? Son grandes masas de agua en movimiento que se trasladan en las profundidades de la masa oceánica. Su velocidad es variable. Las corrientes marinas son valorizadas según la dirección hacia la cual se dirigen. Unos son permanentes y otros periódicas. ¿Qué funciones cumplen? Básicamente 6. Contribuyen a distribuir la salinidad y la temperatura en las aguas de los océanos. Favorecen el desarrollo de la fauna marina. Remueven las aguas facilitando su higiene. Transportan materiales. Influyen en la navegación. Determinan las variaciones climáticas. La influencia sobre el clima. Sabemos que el aire está en contacto con las aguas del mar. Las corrientes marinas, según sean cálidas o frías, elevan o disminuyen la temperatura de los mares de las masas de aire que están en contacto. Los vientos finalmente transportan estas enormes masas gaseosas al interior de los continentes y provocan la variación climática. Las aguas continentales. Las rocas que circulan por la superficie terrestre o por el interior de sus entrañas para luego reaparecer, o bien las que suelen acumularse en gigantescas ollas o depresiones, se denominan aguas continentales. Tienen una tipografía variada que conforman lagos, lagunas, arroyos, ríos y manantiales. Su origen está en las precipitaciones y en los deshielos. ¿Cuál es su función? El papel que las aguas continentales cumplen para facilitar la vida de los seres vivos no es el único. También realizan una importante labor erosiva, ya que son una de las fuentes externas capaces de modificar el entorno. El agua de ríos torrentes fluye socavando su lecho y abriendo surcos en el terreno, que llegan a ser verdaderos caminos para el hombre. Vamos a nadar. Los ríos son las corrientes de agua que nacen en un punto determinado llamado puente y desembocan en el mar y en algún lago o en otro río. Ellos transportan el agua de las precipitaciones. Son importantes porque cumplen varias funciones imprescindibles para el hombre.
Los ríos hacen régimen. Los ríos no llevan siempre la misma cantidad de agua. Se llama caudal a la cantidad de agua que transportan y esto puede aumentar o disminuir en determinadas épocas del año. Los crecientes se producen cuando la cantidad de agua se incrementa, entonces aumenta el agua del río. En épocas de grandes precipitaciones o de deshielos, el estiaje es la disminución del caudal de un río provocado por etapas de sequías. Según los factores que causan estas variaciones crecidas y estiajes. El río tendrá un régimen determinado. Los regímenes se clasifican de acuerdo con las principales fuentes de alimentación. Esas pueden ser las lluvias, en cuyo caso el régimen es pluvial, o la nieve, que da lugar al régimen nival. Si la causa de la variación de caudal es combinada en régimen, será pluvionival o nivopluvial. La Tierra tiene sed. Una parte del agua que circula en la atmósfera es absorbida por la Tierra. El agua que toma del aire y también de algunos ríos y lagos se filtra hacia el subsuelo, en donde se acumulan formando las aguas subterráneas. Estas cumplen una importante función como fuente de alimento para lagos y lagunas. La cantidad de agua depositada depende del tipo de suelo. Este puede estar formado por rocas permeables o impermeables, que definen su capacidad de absorción. Otros factores que regulan la cantidad de agua son la vegetación, que las plantas utilizan el agua para alimentarse, y la evaporación, que hace disminuir la cantidad de agua porque devuelve parte de ella a la atmósfera. Agua helada. Los glaciares son otra forma en que se encuentra el agua continental. Estos se originan en zonas de baja temperatura, como los polos, o de elevada altitud, como en la cima de las montañas. Allí la nieve no puede fundirse, por lo que se acumula en capas. Estas láminas se superponen y las superficies presionan sobre los inferiores, sacándoles el aire. Así se forma el hielo. Cuando la presión de las capas superiores es muy fuerte, el hielo se hace flexible y se desplaza más abajo, formando los glaciares. Grandes masas de hielo. Los glaciares se mueven muy despacio. Se encuentran en las zonas de los polos, donde reciben el nombre de casquetes polares, o en las montañas, donde se denominan glaciares. Los glaciares montañosos pueden ser alpinos cuando se originan en una altura considerable, más allá de las nieves perpetuas y del nivel del mar del circo. Los que poseen menores cantidades de nivel y de piedemonte, que se deslizan desde la base de la montaña hasta los terrenos llanos. Hacer uso, pero no abuso. Las aguas subterráneas son propiedad de la comunidad, y la explotación privada y racional puede provocar la disminución de las napas freáticas, incluso su agotamiento, afectando los intereses de todos. Díganle eso a las cerveceras y a Nestlé. La evaporación. La evaporación es un proceso físico por el cual el agua de ríos, lagos, océanos y mares escapa en estado de vapor desde cualquier superficie a una temperatura por debajo del punto de ebullición. El vapor de agua que pasa por la atmósfera por evaporación tiene un papel vital en los fenómenos climáticos. La medición de la evaporación es importantísima para la planificación, el diseño y la operatividad de los represas y canales de riego, en especial en zonas áridas, cuando el agua debe ser utilizada de la manera más eficiente. Como la evaporación del agua superficial, se suma la que pierden los vegetales a través de la transpiración. Lo más correcto es hablar de evapotranspiración. Geografía física humana y económica. El hombre transforma el paisaje. En todas las épocas, los hombres han aprovechado los recursos naturales que les brindan el territorio que habitan para poder subsistir, y al hacerlo modifican el medio natural. Las sociedades primitivas obtenían directamente de su trabajo lo que necesitaban para satisfacer sus necesidades básicas: alimento, vestimenta y vivienda. Para eso cazaban animales, pescaban, recolectaban frutos y muchos también cultivaban. Estos con el tiempo mejoraron sus técnicas agrícolas, aumentando sus producciones, y tuvieron más de lo que necesitaban para alimentarse. Entonces aprendieron a comerciar el excedente. Surgieron así diferentes categorías sociales, según el trabajo que desarrolla
desarrollaban artesanos, agricultores, comerciantes y caminos, transportes, etcétera, que fueron transformando los ambientes naturales. Hoy las personas también realizamos diferentes trabajos que indirectamente nos proporcionan los bienes que necesitamos y al hacerlo interactuamos sobre el medio inevitablemente. Sin embargo, actualmente tenemos acceso al conocimiento y podemos emplear técnicas adecuadas de explotación racional, que si bien transforman el ambiente natural, no los niegan irremediablemente. Vamos a descubrir paso a paso los secretos de este fascinante proceso de cambio. La geografía, ayer y hoy. Desde la más remota antigüedad, los hombres trataron de registrar los datos geográficos y conocer el espacio que habitaban. Con los viajes de los europeos a Asia, África y América, en los siglos XB y XB1 se ampliaron las fronteras de la Tierra y, por supuesto, las de la geografía, ya que aparecieron en escena nuevos paisajes y una diversidad de pueblos. Desde entonces, el estudio del espacio geográfico se ha ampliado y modificado, así como se ha modificado la visión del hombre sobre el mismo. Un enfoque unilateral. Con el advenimiento de la revolución industrial, los pasajes europeos impulsaron el estudio de los recursos que brinda la naturaleza que ellos necesitaban para la producción de bienes y la influencia de factores como clima, ríos y mares, relieve y suelo. De este modo, la geografía se desarrolló como una ciencia que describía e interpretaba la interrelación de esos diversos elementos. Después se agregó el factor humano, la población, pero desde el punto de vista descriptivo. El enfoque actual, el espacio natural, si bien es un principio determinó la ubicación de los seres humanos, hoy se encuentra modificado permanentemente por la acción del hombre. Este toma de la naturaleza todos los materiales que necesitan, madera, minerales, agua, etc., y los reelabora para construir ciudades, carreteras, fabricar objetos. Prácticamente no hay lugar en nuestro planeta que no haya sido transformado por su acción. Al mismo tiempo, el desarrollo de la comunicación y el transporte hace que las distintas regiones estén más interconectadas. Se puede decir que hay una única sociedad humana con grandes desigualdades y diversidades. Toda esa compleja red de interrelaciones y su efecto sobre el medio ambiente son la materia de estudio de la geografía actual. Mapa igual información. Cuando estudiamos geografía es imposible no consultar mapas. Estos son representaciones planas de la superficie terrestre, con las mismas proporciones que se dan en la realidad. Según el tema que estudiamos, podemos consultar mapas físicos, políticos, geológicos, climáticos, etc. Todos brindan muchísima y variada información si sabemos leerlos. Para eso debemos conocer las convenciones gráficas y cromáticas que utilizan. Las vemos representaciones esféricas y planas. La única manera de representar el planeta es mediante construcciones artificiales, aprobadas por los científicos a los que llevamos convenciones. Podemos representar a la Tierra mediante dos convenciones básicas: los globos terráqueos que, con volumen, que recrean con bastante exactitud la forma terrestre; los mapas, representaciones de la Tierra en un plano. Proyecciones. Al trasladar la superficie terrestre a un plano, lógicamente se producen distorsiones. Para minimizarlas, se utilizan diferentes proyecciones de acuerdo con la forma en la que se traza la red de paralelos y meridianos sobre el plano. El plano se denominan cilíndrica, cónica y cenital o azimutal. La más utilizada en los libros es la cilíndrica, en la que las coordenadas geográficas son rectas, paralelas y perpendiculares. Diferentes mapas, diferente información. Los mapas tienen una gran variedad de tipos que se agrupan en topográficos o descriptivos. En ellos se representa el relieve terrestre con sus montañas y llanuras; ortográficos, sistemas fluviales y marítimos; hidrográficos, ubicación de capitales, ciudades y pueblos y construcciones realizadas por el hombre; límites políticos; temáticos, son los que brindan información cualitativa o cuantitativa sobre un tema particular. Por ejemplo, climáticos, densidad o distribución de población o registros de las actividades económicas, ganadería, agricultura
minería, explotación de recursos, mapas económicos. ¿Cómo se lee un mapa? Para representar los distintos tipos de accidentes, los cartógrafos recurren a algunas convenciones que agrupamos bajo la denominación de cromáticos y gráficos. Las cromáticas son escalas de colores que expresan distintas altitudes, en el caso de relieve y profundidades en el caso de agua. Entre las gráficas se encuentran las siguientes. Los pictos son elementos simbólicos que tienen una representación determinada. Por ejemplo, el símbolo representa una cañada de distintos cuerpos tipográficos y abreviaturas. ¿Lo sabías? Los mapas batimétricos representan el relieve submarino. Son muy importantes para la navegación y también para la oceanografía del petróleo, es decir, aquella investigación destinada a localizar zonas de actividad petrolera. Se confeccionan básicamente por medio de rebotes de ondas de radar que mediante computadoras traducen el tipo de relieve. En la actualidad es frecuente la utilización de datos satelitales para determinar el perfil de los fondos oceánicos. Los mapas geológicos representan los distintos tipos de relieve terrestre y determinan sobre todo para la prospección de yacimientos minerales. Son usados también para la geología, que investigan el origen y formación del planeta. Los mapas y la matemática. El mapa es una representación de la superficie terrestre, pero aplanada y mucho más pequeña. Para que se corresponda con esta realidad, debes guardar las mismas proporciones. Por eso los mapas se construyeron con una escala numérica. La escala puede ser representada gráficamente como una semirecta numérica con subdivisiones indicando cuánto representa cada una. ¿Cómo se interpreta una escala? Si nos fijamos en el mapa, veremos que en algunos de sus ángulos figura una razón entre la unidad y la unidad seguida de cero. Tenemos, por ejemplo, 1.100.000. Esto significa que cada centímetro del mapa corresponde a 100.000 centímetros de la superficie terrestre. Si reducimos los centímetros a kilómetros, que es la medida más adecuada de la distancia de la realidad, podemos decir que cada centímetro representa un kilómetro real. Cuanto mayor es la superficie de lo que se quiere mostrar, mayor será la escala. Por ejemplo, muchos números. Supongamos que queremos averiguar la distancia real entre dos puntos A y B de un mapa con escala 1 a 1000. Tomamos como una regla la medida del segmento que queda formado si unimos a la imagen satelital. Los satélites artificiales que se envían al espacio desde una estación impulsados por cohetes se han convertido en una herramienta imprescindible para el conocimiento del paisaje y los fenómenos terrestres, porque transmiten información día a día que le corresponde si vemos ¿qué les parece si vemos en qué consiste esta moderna tecnología aplicada en el estudio del espacio geográfico? Surcando el espacio. Los satélites artificiales son vehículos que se mueven alrededor del planeta, describiendo una órbita llamada geoestacionaria a una altura que va desde los 300 a los 200.000 kilómetros. Llevan un sensor que se llama Thematic Mapper, que capta la reacción de los objetos de la superficie terrestre a la energía que reciben y registra la información en 7 bandas del espectro electromagnético. La combinación de bandas origina distintos colores, como cuando mezclamos azul y amarillo para obtener verde. Esta información es enviada a las estaciones receptoras que las distribuyen a los usuarios, organismos públicos y privados. Los datos obtenidos se aplican a diversos campos como minería, geología, cartografía, hidrología, meteorología, uso del suelo, control ambiental, etc. También permiten ubicar lugares afectados como desastres naturales, como inundaciones, incendios forestales y terremotos, etc. ¿Cómo interpretamos las imágenes? Los colores que aparecen en las imágenes satelitales no son los reales. El usuario elige la combinación de bandas que le resulta útil según el propósito. Por ejemplo, si se emplea para estudios geológicos, se utilizan las bandas 7
7, 4 y 1. El objetivo de combinar bandas es generar contraste y obtener la información buscada. El azul metálico indica espacios urbanizados y todo lo que construye el hombre. El azul oscuro o negro, agua limpia, límpida, celeste o azul claro, agua contaminada o con sedimentos en sus fracciones. En algunas imágenes, el color verde indica vegetación densa, los acres o marrones, vegetación arbustica o herbácea. Los rojizos, tierras sin vegetación. En algunas imágenes se le asigna el color rojo o la banda 4. Por eso la vegetación densa se ve roja. El blanco indica humedad, nieve y nubes. Colores más información. En esta imagen satelital vemos un tono del río Uruguay entre la República Argentina a la izquierda y la República Oriental del Uruguay a la derecha. Veamos. Lo que nos dice los colores, el río Uruguay se ve en azul oscuro, casi negro, debido a que en esta zona no llevan sedimentos en suspensión. Se distingue claramente la parcelación del suelo en distintos tonos de verde, lo que indica un uso agrícola ganadero del mismo. Alrededor de las ciudades, las parcelas son más pequeñas, posiblemente corresponden a granjas. Las parcelas en color rojizo son tierras en barbecho, sin cultivos para que el suelo descanse. En el borde inferior izquierdo se aprecia parte del delta argentino con sus riachos negros, son inundables celeste e islas con abundante vegetación. También están las Malvinas verde. Lo mismo podría observar en las islas que se encuentran en la desembocadura del río Negro. Un paisaje en transformación. Cuando nos preguntan por el lugar donde vivimos, nos podemos referir a varios aspectos, como son las viviendas, las calles, el clima, según las estaciones, las actividades que desarrollan en él. Además, relacionamos ese espacio con las experiencias vividas, las personas que conocemos, es decir, todo el espacio geográfico es producto de la interacción de diversos factores como los naturales, los sociales y los económicos. La organización del espacio, pero ese lugar no siempre fue igual. Hagamos un esfuerzo con la imaginación. Allí donde está nuestra casa, el colegio, la plaza, alguna vez fueron un lugar donde solo crecían plantas en estado natural y habitaban diferentes clases de animales, es decir, era toda naturaleza. De a poco se fueron instalando personas que formaron un pequeño poblado. Esas personas fueron organizando ese espacio según las actividades que desarrollaban. Abrieron calles y caminos para poder comunicarse con otros, llevar y traer mercaderías, dividiendo el terreno y edificaron sus viviendas. Al hacerlo, vivieron y tuvieron que modificar el suelo, sacar plantas y como consecuencia muchos animales emigraron a otros lugares. Utilizaron los recursos que encontraban madera de los árboles, arena y piedra para la construcción. Por lo tanto, ese espacio geográfico fue cambiando a medida que fue creciendo la población. Paisaje natural y cultural. Podemos decir entonces que los seres humanos se caracterizan por modificar el paisaje natural. Este está constituido por todo lo que lo consideramos naturaleza, clima, suelo, relieve, flora, fauna. Las personas a través de su trabajo van organizando el espacio que habitan. Esta interacción entre dos habitantes de un espacio geográfico y el paisaje natural da lugar al paisaje cultural, que tendrá diferentes características según las actividades económicas y sociales que se realizan en él. Paisaje natural, suelo, relieve, clima, flora, fauna, más acción humana igual a paisaje cultural o social. Espacio urbano, en las ciudades se manifiestan en el mayor grado de acción del hombre, concentración de viviendas y vehículos, actividades fabril, gran producción de desechos hogareños e industriales. Espacio rural, en el medio rural se trabajan los suelos para cultivar cereales, frutas y hortalizas. Frecuentemente se tala grandes superficies de bosques para la explotación agrícola ganadera, con lo cual se producen grandes desequilibrios ecológicos.
Un relieve diverso. La superficie de nuestro planeta no es lisa ni uniforme, por el contrario, pertenece a una gran variedad de formas elevadas y bajas que conforman el relieve. Esta particular con modelación del paisaje no se hizo de un día para otro, sino que es el resultado de millones de años de trabajo de la naturaleza y constituye la base de sustento de la mayoría de los seres vivos, incluidos nosotros, los seres humanos. ¿Qué es ¿Qué es la pendiente? Es simplemente el declive del terreno en en las zonas montañosas. Se caracteriza por el ser abrupta o brusca. En las áreas llanas, por el contrario, la pendiente es suave.